Capítulo 81. El antiguo pícaro era realmente un pícaro. La batalla estaba a punto de estallar. De espaldas a la manada de hienas, el chacal negro, que se había replegado al fondo del grupo, de repente ejerció fuerza con su brazo izquierdo y arrojó el cadáver del lobo hambriento que llevaba sobre su hombro izquierdo hacia la manada de hienas que estaba detrás de él. La repentina acción del chacal negro alertó claramente a las hienas que lo seguían, pero para las hambrientas hienas, la comida voladora era demasiado tentadora, y la constante estimulación de la sangre hizo que sus oscuros ojos fueran incapaces de resistirse a ser atraídos por el cadáver del lobo hambriento. En ese preciso instante, el chacal negro se movió. Con una explosión de poder, el chacal negro alcanzó su máxima velocidad al instante. En ese momento, era como un guepardo abalanzándose sobre su presa, y se lanzó contra la manada de hienas en un abrir y cerrar de ojos. La punta de lanza del hacha que sostenía en la mano atravesó rápidamente el aire, produciendo un agudo silbido, y luego, acompañada de un sonido escalofriante, se clavó en el vientre de una de las hienas. La respuesta táctil provocó una oleada de entusiasmo sin precedentes en el chacal negro. Le encantó el hacha recién forjada que tenía en sus manos. Aunque el problema de la insuficiente resistencia del mango aún no se ha resuelto por completo, la hoja del hacha y la punta de lanza han sido meticulosamente elaboradas por el departamento de armería y, en términos de letalidad, sin duda superan a su arma original. Black Jackal originalmente pretendía causar sensación con esta hacha, pero la batalla de anoche, con la brillante estrategia de Luo Ji de usar lobos para devorar tigres, no solo le abrió los ojos, sino que también lo dejó sin margen de maniobra. Se sentía frustrado, y ahora podía desahogar su frustración con esas molestas hienas. El chacal negro, tras asestar un golpe certero, no se detuvo. Continuó ejerciendo fuerza con ambos brazos, blandiendo su hacha a un lado. En ese instante, se oyó un crujido de carne desgarrándose, acompañado de salpicaduras de sangre. El abdomen de la hiena quedó abierto en el acto, y su hígado e intestinos colgaban. Esta sangrienta escena bastó para incomodar a muchos. La muerte de uno de sus compañeros fue una señal de alerta para las hienas. Los aullidos estallaron sin cesar y la batalla contra el chacal negro se intensificó. El chacal blandía su hacha con creciente ferocidad, proyectando una aura que indicaba que podía enfrentarse a 10 hombres él solo. Sin embargo, era evidente que su estado no podía durar. Luo Yon no se iba a quedar atrás. Blandió sus dos hachas y lo siguió de cerca, aliviando así parte de la presión sobre él. Ha sonado el cuerno de guerra. El estilo de lucha de la manada de hienas es algo similar al de la manada de lobos. Si hay alguna diferencia, es que son más astutas. El perspicaz Luo Ji ya ha visto a 4 o 5 hienas dividirse en dos grupos y flanquearlas por la retaguardia. La hiena que iba al frente vio una oportunidad, pero no atacó a Luo Ji ni a su grupo. En cambio, agarró el cadáver de un lobo hambriento y lo arrastró hacia atrás. El propósito de estos codiciosos bandidos ancestrales era obvio. Querían robarles toda la comida. Sin embargo, Luo Ji, que estaba preparado, no les permitió hacer lo que quisieran. Con una orden suya, disparó rápidamente pesados proyectiles de piedra contra las hienas que intentaban robarles la comida, y cada uno produjo un sordo golpe al impactar contra su objetivo. Estas hienas eran bastante grandes, y a los expertos en lanzamiento de ondas no les resultaba demasiado difícil acertarles. Sin embargo, el problema era que el resultado no era el ideal. Una de las hienas, golpeada por una piedra, recuperó rápidamente el equilibrio tras un breve instante de inestabilidad. Arrastró el cadáver del lobo y huyó a toda velocidad, a decenas de metros de distancia, en un abrir y cerrar de ojos. Para la hiena de piel gruesa, la piedra, al ser un arma contundente, no parecía ser la más adecuada. Un arma más afilada habría sido mucho mejor. La primera derrota de los honderos le pesaba un poco a Luo Ji. Después de todo, su conocimiento sobre la gruesa piel de las hienas se limitaba al significado literal, pero no esperaba que fuera tan gruesa. No había tiempo para pensar. ¿Cómo iban a permitir que esos malditos matones ancestrales les robaran toda la comida? Luo Ji cambió de táctica con decisión. Mientras usaba la habilidad aumento de motivación para elevar la moral, ordenó inmediatamente a los honderos que proporcionaran cobertura, y luego hizo avanzar en línea a los guerreros tribales con lanzas de piedra. Ante una defensa tan férrea, las hienas se vieron algo indefensas durante un breve período de tiempo, y la batalla entre ambos bandos llegó a un punto muerto. Finalmente, al parecer dándose cuenta de que no podían obtener más ventaja, la manada de hienas, tras haber asegurado su alimento, se retiró decididamente.
Hay que decir que estos antiguos pícaros eran verdaderamente pícaros. Por supuesto, no llegaron sin pagar un precio. Al ver los 4 cadáveres de hienas frente a él, Ludo Ji frunció el labio con disgusto. Llévenselos de vuelta. Al regresar a la tribu Mingjin, sus hallazgos, como era de esperar, causaron sensación entre todos los miembros. Todos y cada uno de ellos acudieron a rendir homenaje al cadáver del antiguo Señor Supremo, el Tigre Dientes de Sable. Dios mío, era un Tigre Dientes de Sable. Jamás imaginé que su jefe lo mataría. El impacto que tuvo ese momento en todos fue realmente indescriptible. Los nuevos reclutas quedaron estupefactos. En esta época, ¿quién se atrevería a cazar tigres dientes de sable? Resulta que Ludo Ji no solo tuvo el valor, sino que lo hizo. No instaron a quienes habían salido a presenciar el evento a regresar rápidamente al trabajo. Habían traído tanta carne esta vez que no les vendría mal darles a los miembros de la tribu un día libre para celebrar como es debido. La gente debe celebrar cuando le corresponde. Todos necesitamos algo que nos ilusione en la vida. ¿Y acaso esto no levantaría la moral de su tribu? Aprovechando el ambiente festivo, Ludo Ji anunció que este día de cada año sería designado como el día de la cosecha, y todos, excepto aquellos asignados a puestos especiales, podrían unirse a la celebración festiva que duraría todo el día. Para los antiguos pobladores, que nunca concibieron las festividades, esta fue sin duda una decisión lujosa, pero al mismo tiempo, hizo que Ludo Ji recibiera vítores de todas las tribus y se ganara una gran lealtad. Notificación del sistema. Felicitaciones al jugador Ludo Ji por desbloquear con éxito el proyecto cultural festival. Para su sorpresa, Ludo Ji abrió su panel tras escuchar la notificación del sistema y se quedó completamente atónito al descubrir que su comentario casual había desbloqueado un proyecto cultural. Festivales, nivel 0. Una civilización sin festivales está incompleta. Todos necesitan festivales. Durante los 7 días anteriores y posteriores a cada festival, la eficiencia laboral de todos los ciudadanos de la civilización aumenta un 10%. En comparación con otros proyectos del sector cultural actual, este es sin duda un proyecto más práctico. Ludo Ji, a quien nunca le han faltado puntos culturales, ascendió decisivamente al nivel 1. Su ánimo, que había estado algo deprimido por el incidente de la hiena, mejoró considerablemente en ese momento. Capítulo 82. El zorro loco. Al ver el campamento tribal repentinamente bullicioso, Ludo Ji sonrió, claramente complacido con la situación. Sin embargo, no se involucró. Tras dar unos pasos, se topó con Liu Shu, que había salido a unirse a la diversión, y le preguntó casualmente, ¿dónde está Zorrito? Parece que todavía están investigando arcos y flechas. Liu Shu se sintió un poco avergonzado al decir esto. Él, como ministro, había salido a participar en la diversión, mientras que el recién llegado, zorro pequeño, estaba completamente concentrado en la investigación de arcos y flechas. Esto inevitablemente lo hizo sentir un poco incómodo, así que rápidamente añadió, «Jefe, solo salí a echar un vistazo, y luego volveré a investigar enseguida». Está bien, está bien. Necesitas descansar como es debido. Ludo Ji le dio una palmadita en el hombro a Liu Shu, sin importarle en absoluto. Al contrario, a ese pequeño zorro no le interesaba nada más que armas y equipo. Pensando en esto, Ludo Ji simplemente echó un vistazo a la tienda de la armería. Dentro, había diversos materiales apilados por todo el suelo. El pequeño zorro estaba sentado con las piernas cruzadas sobre un trozo de piel de animal, doblando con fuerza el arco recién hecho que sostenía en sus manos, como si estuviera probando su resistencia. Después de que ella terminó de explicar, Ludo Ji preguntó lentamente, ¿cómo va la investigación sobre el arco y la flecha? Las pruebas están en marcha. La identidad de Ludo Ji como líder no pareció afectarle demasiado. La pequeña zorra respondió sin levantar la vista y luego señaló la leña apilada en la esquina. Aún tenemos que probar cada trozo de madera uno por uno. Ludo Ji recogió estos trozos de madera a petición de los equipos de reconocimiento y caza mientras realizaban sus misiones tras el inicio de la investigación sobre arcos y flechas. Había bastantes. Probar todos esos trozos de madera sería, sin duda, un proceso tedioso. Sin embargo, el pequeño zorro parecía disfrutar bastante de este proceso. ¿Hay una celebración en el campamento? ¿No vas a ir a echar un vistazo? No, no me interesa. Ludo Ji se encogió de hombros y dejó de insistir. Si quedarse en el departamento de artillería para estudiar tiro con arco la hacía más feliz que salir a participar en la celebración, ¿por qué obligarla a hacerlo? En este sentido, Ludo Ji era igual. A continuación, también debía regresar a su tienda para diseñar la armadura de cuero.
Debido a la necesidad de recolectar resina y procesar pieles de animales, los preparativos preliminares eran bastante laboriosos, por lo que ya había pospuesto el diseño varias veces. Sin embargo, esta vez no podía demorarse más y debía regresar obedientemente a su tienda para realizar el diseño. Ludo Ji, quien había investigado el diseño de armaduras de cuero en el mundo real, ya tenía una buena idea del diseño. La armadura de cuero original era muy simple, básicamente solo protegía las partes vitales del corazón, y como máximo 2 protectores de muñeca eran suficientes. Sin embargo, Ludo Ji quería hacerla un poco más lujosa y diseñar un conjunto completo de armadura de cuero. Después de todo, su tribu tenía ventaja en este asunto, y esa ventaja radicaba en el reducido número de personas, o más precisamente, en el reducido número de guerreros. Incluyendo a los 10 nuevos guerreros que acababan de comenzar su entrenamiento, Ludo Ji tenía un total de 29 soldados bajo su mando. En otras palabras, podía dedicar todos los recursos militares de su tribu a estos 29 soldados. Ludo Ji confiaba plenamente en poder fabricar 29 conjuntos de armadura de cuero antes de que terminara el período de protección para novatos. Completó con facilidad y entusiasmo los planos de diseño para 2 conjuntos. Al fin y al cabo, la armadura para unidades de ataque a distancia y cuerpo a cuerpo debía diferenciarse. Las unidades de ataque a distancia, como los honderos y los arqueros, obviamente debían priorizar la agilidad, mientras que las unidades cuerpo a cuerpo, que necesitaban lanzarse al combate, debían centrarse en la defensa. Sin embargo, justo cuando Luo Ji estaba a punto de llevar los planos a la armería, Luo Yon apareció buscándolo. «Jefe. ¿Sucede algo? ¿Por qué no asistes a la celebración?», preguntó Ludo Ji, algo desconcertado. En realidad, son los cadáveres de esas hienas. La expresión de Ludo Yon estaba llena de sutileza al decir esto, y Ludo Ji se acercó con decisión para echar un vistazo. Antes de que pudiera siquiera acercarse, un hedor casi nauseabundo lo invadió, obligándolo a retroceder 2 pasos. «Maldita sea. ¿Hay cadáveres empezando a descomponerse?». El tono de Ludo Ji denotaba incredulidad. Aunque los cadáveres habían permanecido a la intemperie durante la noche, aún era invierno, y no deberían haberse descompuesto tan rápido. Tras hablar con Luo Yon, Ludo Ji finalmente comprendió la situación. En resumen, estaban despellejando los cadáveres de los lobos y las hienas hambrientas. Al fin y al cabo, los cadáveres de los animales se pudren fácilmente si se dejan durante mucho tiempo después de su muerte, y todos querían procesar la carne cuanto antes. Sin embargo, cuando llegaron a los cadáveres de las 4 hienas, solo habían procesado la mitad cuando ya no pudieron soportarlo más. Es normal que los animales salvajes tengan un fuerte olor a sangre y carne, pero el problema era que el olor de las hienas no solo era fuerte, era insoportable. El hedor insoportable les hizo dudar de si la carne era siquiera comestible, así que rápidamente llamaron a Ludo Ji, el líder del clan, para que tomara una decisión. Tapándose la nariz, se acercó y echó un vistazo a los 4 cadáveres de hienas. A simple vista, no podía distinguirlos. Luego retrocedió un poco, buscó un lugar con aire relativamente fresco y recordó seriamente su investigación anterior. Unos minutos después, Ludo Ji se dio una palmada en la frente. «Ya recuerdo. Las hienas son carroñeras. No se debe comer carne de carroñero, ¿verdad? Está llena de parásitos y puede causar enfermedades fácilmente. Pero tirarla así es un desperdicio». Tras sopesar mentalmente los usos de los 4 cadáveres de hiena, Ludo Ji finalmente tomó una decisión. En resumen, despellejemos a estas hienas y llevémoslas a la armería. Tienen la piel gruesa y la carne dura, así que deberían servir para fabricar armaduras de cuero resistente. En cuanto a la carne y los huesos, no podemos comerlos, o enfermaremos. Busquemos un lugar para quemarlos. Si la gente de otras tribus oyera esto, sin duda pensarían que su jefe se ha vuelto loco. En estos tiempos, basta con tener comida, ¿quién se pondría exigente? Sin embargo, la situación en la tribu Mingjin es bastante particular. Sus necesidades alimentarias diarias están prácticamente cubiertas, así que, naturalmente, ya no sienten ningún apego por los 4 apestosos cadáveres de hiena. Aunque les parece un poco derrochador, puesto que el jefe ha ordenado quemarlos, pues que así sea. Ludo Ji consideraba que este asunto debía tomarse en serio, para evitar que alguien muriera o incluso que se desatara una enfermedad infecciosa, lo cual sería verdaderamente fatal. Para evitar que alguien actuara de forma imprudente, ordenó directamente a Luo Yon y Zhao Pan, 2 personas de absoluta lealtad, que supervisaran el proceso.
Una vez terminado el desollado, debían observar cómo los cadáveres de las 4 hienas se reducían a cenizas antes de informarle. En cuanto a él, llevó el diseño de la armadura de cuero al departamento de armamento según el plan original. La armadura también forma parte del armamento. Respecto a este nuevo diseño, el pequeño zorro cambió su anterior indiferencia hacia Luo Ji y lo examinó con gran interés. Tras confirmar muchos detalles con Luo Ji, se dio la vuelta y continuó dedicándose a su investigación. Capítulo 83. El período de mala suerte. Como la primera celebración festiva en la vida de la tribu Mingjin, todos cantaron, bailaron, charlaron y comieron alrededor de la hoguera, manteniendo la fiesta animada hasta altas horas de la noche. Se resistían a descansar, como si todos sintieran cierta tristeza al ver que esta celebración anual estaba a punto de terminar. Sin duda, esto fue un desastre para Luo Ji, que ya tenía sueño y quería irse a la cama. Se sentía fatal, pero no tenía con quién desahogarse, así que solo pudo decidir en secreto quedarse durmiendo. Después de todo, en la tribu todo marchaba según lo previsto, así que no debería ser un problema que durmiera hasta tarde de vez en cuando, ¿verdad? Bueno, eso es lo que pensaba al principio. Sin embargo, a la mañana siguiente, Luo Ji, aún medio dormido y con ojeras, escuchó el informe de su soldado Zhou Yue. De repente se dio cuenta de que, tras la fortuna de descubrir a 2 talentos de 5 estrellas, Zorro Pequeño y Chacal Negro, parecía haber caído en una racha de mala suerte de la que aún no había salido. El tigre dientes de sable era solo el principio. Jefe, hemos avistado una manada de hienas cerca del bosque, fuera de la tribu. Maldita sea. Luo Ji se tiró del pelo, que ya estaba hecho un desastre, frustrado y molesto a la vez. Sin duda es el mismo sitio que quedó al descubierto ayer. Tuve tanto cuidado, pero aún así no pude escapar de las narices de esas hienas. Tras desahogarse brevemente, la mirada de Luo Ji se posó rápidamente en Zhou Yue. ¿Cómo está la situación ahora? Las hienas no atacaron directamente, simplemente merodearon por el borde del bosque, dificultando el paso de los equipos de caza de la tribu. El capitán y sus hombres ya han establecido una línea defensiva alrededor del perímetro. ¡Qué comportamiento tan brutal! Luo Ji se mostró disgustado al oír hablar de las acciones de las hienas. En resumen, ve a informar a Yeshan del equipo de caza para que evite esa zona durante los próximos días e intente rodearla. Tras decir eso, era evidente que Luo Ji ya no tenía ganas de dormir hasta tarde. Se puso su abrigo de piel de animal y se dirigió al campo de entrenamiento de la tribu Mingjin. Jefe. Al ver a Luo Ji llegar justo a tiempo al frente, Luo Yong y el Chacal Negro respiraron aliviados. Sin la orden de Luo Ji como líder del clan, no podían actuar precipitadamente. Frente a la manada de hienas a lo lejos, inevitablemente parecían algo pasivos. Ahora que Luo Ji había llegado, era una gran ventaja para ellos. ¿Y qué hay de las hienas? Preguntó Luo Ji con bastante franqueza. Allá, Luo Yong señaló a lo lejos con expresión disgustada, con un tono claramente molesto, en cuanto nos acercamos, huyen. En cuanto retrocedemos, nos siguen. No nos resisten en absoluto, simplemente nos bloquean el paso, siguiendo la dirección que Luo Yong señaló. Luo Ji vio de inmediato 7 u 8 hienas merodeando a lo lejos, sin acercarse ni alejarse. Pero no podían confiarse, pues estas hienas buscaban una oportunidad. Si bajaban la guardia, estos repugnantes y antiguos matones se abalanzarían sobre ellos en el acto. ¿Acaso trataban este lugar como un criadero? Luo Ji estaba furioso. Jamás imaginó que un grupo de canallas lo acorralaría en la puerta de la ciudad. Recordando el pasado, parecía haber usado los mismos métodos deshonestos para lidiar con la tribu del joven líder. Tenía la extraña sensación de que todo vuelve. Sin duda, esta era la forma que Dios tenía de darle asco. Sin embargo, afirmó que no tenía intención de cambiar. En definitiva, la razón fue que los honderos no pudieron infligir ningún daño efectivo a estas criaturas de piel dura. Si en ese momento hubiera habido un grupo de arqueros, dada la potencia de sus flechas, estas bestias habrían sido presa fácil. ¿Acaso no han llegado los honderos? El pensamiento le cruzó la mente. Al salir, le había ordenado a Zhao Pan que guiara a todos los honderos de la tribu, portando proyectiles de piedra, hasta allí. Sin embargo, con esas pesadas cestas llenas de proyectiles, era obvio que los honderos no podían viajar tan rápido como él. Tras esperar un rato, Zhao Pan finalmente llegó con sus honderos. Luo Ji miró a Zhao Pan y a los demás, que estaban empapados en sudor, y levantó la mano, indicándoles que recuperaran el aliento y descansaran antes de continuar. Originalmente, incluyendo a Zhao Pan, su tribu contaba con un total de 5 honderos.
Sin embargo, al expandir sus fuerzas, considerando el papel fundamental de los honderos en la guerra de asedio y la posibilidad de una invasión de jugadores 2 meses después, Luo Ji seleccionó decisivamente a 5 talentosos recién llegados de entre los 10 nuevos reclutas para unirse al equipo de honderos, formando así un equipo de 10 hombres. Ahora, los 10 están aquí. Mientras recuperaban el aliento, Luo Ji señaló al grupo de hienas que merodeaban a lo lejos. ¿Ven eso? Ese es el blanco. Perfecto para que practiquen, novatos. Disparen con confianza, habrá soldados al frente para protegerlos. Tras dar instrucciones a los honderos, Luo Ji se dirigió a Luo Yong y a otros soldados. Luo Yong, Chacal Negro, cada uno de ustedes dirija a 7 soldados para que se turnen en la vigilancia de este lugar. Mientras un equipo esté de guardia, el otro irá al campo de entrenamiento para supervisar el entrenamiento de esos 5 nuevos soldados. Además, dado que la cantidad de proyectiles de piedra es relativamente limitada, cuando los honderos se queden sin ellos, el equipo de turno irá a recogerlos. 3 personas los recogerán y 4 estarán de guardia. Si las hienas se atreven a atacar mientras recogen los proyectiles, combátanlas. Acaben con unas si pueden. Luo Ji habló con gran fervor. Incluso si el daño de los proyectiles de piedra se limitaba a las hienas de piel gruesa, ¿qué importaba? Un daño limitado seguía siendo un ataque a distancia. Podía aprovechar la oportunidad para entrenar a los nuevos honderos de la tribu. Se negaba rotundamente a creer que una manada de hienas pudiera manipularlo tan fácilmente. ¿Querían agotarlos, Pues que los agoten, y veamos quién se rinde primero. Tras dar instrucciones sobre los preparativos, era evidente que Luo Ji no tenía intención de quedarse mucho tiempo. Sin embargo, antes de marcharse, para estar preparado ante cualquier imprevisto, decidió designar a alguien para que dirigiera la operación desde allí. Zhao Pan, te dejo el mando. En caso de imprevistos, tendrás que adaptarte. Sin duda, Zhao Pan era la única persona, además del propio Luo Ji, con potencial de liderazgo. Si bien Black Jackal, cuyo nivel de liderazgo alcanzaba las 3 estrellas, no era malo y podía dirigir tropas en momentos críticos, ¿cómo se comparaba con Zhao Pan, de 4 estrellas? Decidió con firmeza dejar que Zhao Pan se quedara allí para adquirir experiencia. En cuanto a él, Luo Ji decidió quedarse en el departamento de artillería durante los próximos días. ¿Se atrevían esas malditas hienas a ofenderlo y comportarse como matones en su territorio? Dejó claro que esto no había terminado. Capítulo 84. El desarrollo del arco y la flecha. Luo Ji, decidido a acabar con esas hienas, cumplió su palabra y pasó la mayor parte de los días siguientes en el departamento de artillería. Aunque no posee el talento de un maestro armero, su mente, propia de una persona moderna, es su mayor ventaja. Muchos de los jóvenes aprendices tienen dudas sobre la estructura de los componentes y problemas que no logran comprender, pero Luo Ji suele aclararles las dudas con una sola frase. Como resultado, la lealtad de los aprendices hacia él ha ido en aumento en los últimos días, y la velocidad de investigación y desarrollo de arcos, flechas y armaduras de cuero también ha aumentado significativamente. Unos días después, sosteniendo el prototipo de arco largo que acababa de terminar, Luo Ji sintió una mezcla de emociones. En los últimos días, los prototipos fallidos se habían amontonado, formando una pequeña montaña en un rincón del campamento del departamento de artillería. Se emocionó al terminar el primer prototipo y también al terminar el segundo. Sin embargo, tras casi 100 intentos, lo único que quedaba en su corazón era una sensación sutil y compleja, quizás con un toque de inquietud. Vamos, probemos fuera del campamento. Luo Ji suspiró profundamente, tomó el arco largo y salió. Incluso los miembros de la tribu dentro del campamento se habían acostumbrado a sus idas y venidas en los últimos días y luego continuaron con sus tareas. Probar la efectividad del arma. Probablemente esta era la única vez que la pequeña zorra salía del campamento de la armería, aparte de para comer y dormir. Aunque había experimentado casi un centenar de fracasos, no se desanimaba. Sosteniendo el dibujo del arco y la flecha, que había revisado muchas veces, seguía a Luo Ji con una expresión ligeramente nerviosa. Aunque se le llamó experimento, en realidad no hubo ningún proceso complicado. Para decirlo sin rodeos, simplemente se trataba de encontrar un lugar desde donde disparar una flecha y ver qué pasaba. Mientras caminaba hacia un claro desierto a las afueras del campamento, Luo Ji sostenía un arco largo, respiró hondo 2 veces para calmarse y luego tomó una flecha de un miembro del departamento de artillería, preparándose para comenzar las pruebas. Para ser sinceros, las flechas eran muy rudimentarias, incluso de mala calidad, pero no había otra opción.
Debido a la escasez de recursos, no podían conseguir muchas plumas para las puntas de las flechas, y las puntas de metal eran aún más difíciles de encontrar. Así que simplemente afilaban un palo de madera recto para usarlo como flecha. Sin embargo, su letalidad no representa un problema. Al fin y al cabo, en esta época no existen armaduras ni equipo de protección. Incluso una armadura de cuero de baja calidad puede ser penetrada por la flecha, dada su agudeza. Por supuesto, la clave reside en el arco largo. Durante este tiempo, Ludo Ji había practicado el tiro con arco muchísimas veces, y la acción de tensar el arco y colocar la flecha se había vuelto muy hábil. Sin atreverse a tirar con demasiada fuerza de golpe, Ludo Ji controló la tensión y tensó lentamente la cuerda del arco, que estaba tejida con 2 tendones de animales. Al ver cómo la cuerda del arco se tensaba y se estiraba, la calma que antes reinaba en Ludo Ji se transformó en tensión. Su corazón latía con fuerza. Jamás imaginó que investigar sobre arcos y flechas resultaría en tantos fracasos. El arco fabricado esta vez no tuvo problemas de resistencia. Al ver el arco largo completamente tensado, Ludo Ji respiró hondo, como si quisiera ponerlo a prueba. Aumentó la fuerza con la mano que sujetaba la cuerda, tirando con fuerza de ella, que ya estaba completamente tensada, para abrirla un poco más. Entonces, soltó 2 dedos, y mientras la flecha salía disparada, una notificación del sistema sonó en la mente de Ludo Ji. Notificación del sistema. Felicitaciones al jugador Ludo Ji por haber fabricado con éxito un arco y flechas. Notificación del sistema. Felicitaciones al jugador Ludo Ji por desbloquear con éxito la habilidad militar tiro con arco. 2 notificaciones consecutivas del sistema sumieron a Ludo Ji, que había estado tenso, en un frenesí de alegría. Sin necesidad de decirle una palabra, al ver la flecha trazar su parábola en el aire, la euforía abrumadora que inundó a todos en el departamento de artillería los dejó aturdidos. Todos se sonrojaron de emoción, y entonces comenzaron a bailar y a celebrar con júbilo. Muchos gritaban y vociferaban como locos, desahogando sus emociones de esta manera. ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Ja ja ja ja! Tras un período de vítores y celebraciones casi frenéticas, Ludo Ji respiró hondo 2 veces, intentando calmarse, pero no pudo evitar la evidente sonrisa que se dibujó en sus labios. Sin embargo, fingió estar serio y dijo, está bien, tranquilos todos. Esto es solo un prototipo. Todavía hay muchas cosas que mejorar. Todos, hagan un buen trabajo. Esta noche, agreguen 2 peces más a la olla del departamento de artillería. Como era de esperar, la generosa recompensa de Ludo Ji provocó vítores una vez más, e incluso muchos gritaron ¡viva el líder! El propio Ludo Ji se sintió un poco avergonzado y rápidamente los regañó en tono de broma para que se pusieran manos a la obra. Además de poder disparar flechas letales, la durabilidad es obviamente muy importante para un arco largo de calidad. Por supuesto, el alcance, la precisión y la estabilidad también son importantes. Por lo tanto, disparar una sola flecha no es suficiente para confirmar estos datos. Una vez que todos estuvieron en posición, Ludo Ji volvió a tensar su arco y comenzó la siguiente prueba. Resultó que, tras aprender de tantos intentos fallidos, el arco largo que habían fabricado esta vez era de excelente calidad. El arco era muy resistente y la cuerda lo suficientemente robusta. Dispararon 10 flechas seguidas sin ningún problema. Justo cuando Ludo Ji estaba a punto de disparar unas cuantas flechas más y terminar de recopilar los datos, un dolor agudo le recorrió repentinamente la mano con la que tensaba el arco, lo que le hizo fruncir el ceño involuntariamente. Siseo. Ludo Ji siseó suavemente y bajó la mirada. Vio una profunda marca de sangre en su dedo, producto de la cuerda del arco. Contando los casi 100 intentos fallidos de los últimos días, Ludo Ji había disparado al menos 500 flechas. No le había prestado mucha atención antes, pero cuando recuperó la consciencia, su dedo estaba así. Sintiendo dolor en el dedo, Ludo Ji se dio una palmada en la frente y dijo, fui descuidado. Entonces, se le ocurrió una idea y rápidamente le pidió a alguien que buscara un trozo de piel de animal suave y relativamente grueso. Luego, fabricó varias cosas que parecían protectores para los dedos y se los puso. Estaba tan concentrado en estudiar arcos y flechas que se había olvidado del resto del equipo que necesitaban los arqueros, lo cual fue un error de cálculo. Sin embargo, últimamente había memorizado tanto y tantas cosas que su mente estaba repleta de información, y era comprensible que no recordara un par de detalles. Tras colocarse los protectores de dedos, Ludo Ji movió los dedos y comprobó que eran bastante flexibles. Luego intentó disparar algunas flechas más y notó que eran mucho más cómodos.
Después de disparar una docena de flechas más, finalmente terminó de recopilar todos los datos que necesitaba. Capítulo 85. Tiro con arco. Tras una serie de experimentos, Luo Ji examinó los registros de datos que tenía delante, con una expresión que mezclaba alegría y preocupación. Estaba contento de haber logrado finalmente crear el arco y la flecha, pero le preocupaba que aún tuviera muchos defectos. Una de las desventajas esperadas es la falta de estabilidad. Las plumas en la punta de las flechas más comunes se utilizan precisamente para aumentar su estabilidad, así como su velocidad y alcance. Sin embargo, actualmente no se pueden obtener suficientes plumas, por lo que esta falta de estabilidad es una realidad que deben aceptar. Además, está el tema del alcance. Los disparos de prueba previos de Luo Ji, con más de 20 flechas, mostraron que cada una tenía un alcance de entre 80 y 90 metros. Si bien este alcance es bastante amplio, para ser honesto, aún se queda un poco corto respecto a las expectativas de Luo Ji. Según su plan original, quería alcanzar un alcance de más de 100 metros. Luo Ji, que estaba sentado con las piernas cruzadas en la tienda de la armería, se frotó la barbilla y de repente preguntó: «Dime, si añado otro tendón animal y entretejo 3 tendones animales en la cuerda del arco, ¿puedo aumentar eficazmente el alcance y la potencia de la flecha?». Al oír esto, el pequeño zorro se sumió en profundos pensamientos. Después de un rato, habló lentamente. «Pero esto aumentaría la fuerza necesaria en los brazos de los arqueros, y además está el tema del costo». Luo Ji asintió inconscientemente. La cuerda del arco, tejida con 2 tendones animales en espiral, ya requería bastante fuerza en el brazo. Si la dificultad para tensar el arco aumentaba aún más, no sería apto para soldados comunes. Al mismo tiempo, el costo era un factor crucial. Tomemos como ejemplo el departamento de artillería. No solo la cuerda del arco, sino también la armadura de cuero que se fabricaba requería tendones animales. En esta época, los tendones animales eran necesarios en muchos lugares, y no era un recurso que se pudiera desperdiciar a la ligera. De acuerdo, dejémoslo así por ahora. Mientras hablaba, Luo Ji alzó el arco largo que sostenía en la mano. Liu Shu, usa esto como referencia. Esfuérzate al máximo y, sin descuidar la calidad, intenta fabricar tantos arcos y flechas como sea posible en poco tiempo. Liu Shu aceptó de buen grado las instrucciones de Luo Ji. Para facilitar la distribución del trabajo, Luo Ji dividió el departamento de artillería en 2 departamentos más pequeños: el departamento de investigación y desarrollo de artillería y el departamento de fabricación de artillería. El trabajo de investigación y desarrollo se asignó principalmente a Little Fox y a otros 2 miembros con las aptitudes necesarias, mientras que el trabajo de fabricación se asignó a Liu Shu y a otros. La clara división del trabajo entre los 2 departamentos mejoró notablemente la eficiencia. Tras abandonar la armería, Luo Ji regresó a su tienda, abrió el panel de atributos y se dispuso a comprobar los objetos militares que había desbloqueado previamente. Tiro con arco, nivel 0. Lanzo una flecha al cielo sin saber dónde caerá. El poder de combate del arquero aumenta un 10%. Sin duda, este es un proyecto militar muy útil. Además, los arqueros son una unidad de ataque a distancia que ha estado presente durante toda la era de las armas blancas. No es exagerado decir que, antes de la llegada de las armas de fuego, los arqueros, como unidad de ataque a distancia emblemática, siempre tendrán un lugar en el campo de batalla. No hay necesidad de dudar. Luo Ji gastó directamente los 10 puntos militares que había ahorrado en mejorar el proyecto de tiro con arco. Este es un proyecto militar que sin duda no será una pérdida. Tras subir la habilidad de tiro con arco al nivel 1, Luo Ji cerró el panel de atributos y decidió considerar seriamente a los candidatos a arquero. Como ya se mencionó, tanto los arqueros como los honderos tienen sus propias ventajas. En resumen, los arqueros son un tipo de unidad más versátil, capaz de afrontar la mayoría de las batallas. Si se tratara de otros jugadores, una vez que completaran la investigación de arquería, probablemente abandonarían las catapultas y reemplazarían todas sus unidades de proyectiles con los arqueros, que son más versátiles. Pero Luo Ji era diferente. Tenía un plan de desarrollo propio. Para hacer frente a la invasión de otros jugadores en la fase inicial, su estrategia preestablecida era un enfoque agrícola centrado en la defensa de la ciudad. Y en la batalla por la defensa de la ciudad, la unidad de catapultas resultó sorprendentemente eficaz.
Así pues, tras el exitoso desarrollo del arco y la flecha, Luo Ji, que no tenía intención de abandonar a los honderos, planeó mantener algunos de ellos como guarnición en el campamento tribal y convertir al resto en arqueros para que pudieran acompañar a los guerreros en las batallas campales en cualquier momento. En cuanto a los candidatos, debían ser cuidadosamente seleccionados. Mientras tanto, Zhou Ye, un guerrero tribal, regresó rápidamente al campamento tribal para informar a Luo Ji sobre las noticias del frente. Tras escuchar el informe de Zhou Ye, Luo Ji frunció ligeramente el ceño. ¿Han aparecido bárbaros de otras tribus? Sí, pero esos bárbaros solo se asomaron brevemente antes de marcharse tras ver a la manada de hienas bloqueando el paso hacia el exterior. Esos bárbaros no eran tontos. Sabían que acercarse provocaría fácilmente a esos infames matones ancestrales. Así que, tras observar la situación desde lejos, simplemente se marcharon, sin intención de involucrarse. Luo Ji no le dio mayor importancia y simplemente dijo, no te preocupes por ellos por ahora. Cuéntame sobre las hienas. En los últimos días, el número de hienas que merodeaban por las afueras ha disminuido, y ahora solo quedan 5. El capitán comentó que debieron haberse dispersado. Algunas se fueron a cazar a otros lugares, mientras que otras se quedaron aquí para seguir buscando presas. Zhao Pan tiene razón, dijo Luo Ji, asintiendo y coincidiendo con la opinión de Zhao Pan. No te confíes. Aguanta unos días más y pronto terminará. Tras perfeccionar el arco y la flecha, Luo Ji irradiaba la serenidad de una fuerza dominante tanto en sus palabras como en sus acciones. Rápidamente transmitió sus órdenes a Zhao Pan, exponiéndole su plan. Luego, seleccionó cuidadosamente a 5 arqueros de entre los honderos originales que poseían un talento excepcional para el tiro con arco, formando así el primer escuadrón de arqueros. Considerando que las flechas son consumibles, un equipo de 5 personas es relativamente seguro en las primeras etapas. Si hay más gente, existe el riesgo de que no puedan costearlas. El colapso de los recursos económicos es una vergüenza para los jugadores que se dedican a la agricultura. Siendo un hombre que juró convertirse en el rey de la agricultura, ¿cómo pudo Luo Ji cometer un error tan grave? Ya no hace falta practicar con blancos fijos. El combate real es la mejor enseñanza. Esta persona se vio obligada a hacerlo. Luo Ji se lanzó personalmente al campo de batalla. Habiendo disparado ya más de 500 flechas en los experimentos previos con prototipos de tiro con arco, era más que capaz de enseñar a estos novatos. Observa con atención. Luo Ji tensó su arco y colocó una flecha en el arco. Apuntó y la flecha silbó al dispararse hacia una hiena a lo lejos. Todo el movimiento fue sorprendentemente fluido y hábil. La astuta hiena claramente nunca había visto un arma semejante. La flecha voló a una velocidad increíble, sin darle tiempo a reaccionar. En un abrir y cerrar de ojos, un aullido lastimero resonó a lo lejos, y una cruel flor de sangre brotó en la cuenca del ojo de una de las hienas. La flecha casual de Luo Ji había cegado directamente a una de ellas. Capítulo 86. He extraviado mis puntos de habilidad. La increíble precisión de la flecha de Luo Ji dejó boquiabiertos a los miembros de la tribu. Sin embargo, no fueron los únicos asombrados. El propio Luo Ji también estaba sorprendido. Jamás imaginó que su flecha, disparada por puro instinto, pudiera cegar a una hiena. Probablemente hubo un factor importante de suerte involucrado, y. Notificación del sistema. Felicitaciones al jugador Luo Ji por dominar con éxito la habilidad disparo de precisión. ¿Habré estropeado mi árbol de habilidades? Por suerte, aún podía reiniciarlo más tarde. Aunque le molestaba un poco el árbol de habilidades aparentemente desconfigurado, no iba a darle muchas vueltas. Ante lo desconocido, las criaturas sienten miedo instintivamente. El gemido de su compañero, cuyo globo ocular había sido destrozado por una flecha, intensificó su miedo, y la manada de hienas huyó despavorida de inmediato. Sin embargo, después de haber tolerado a esos antiguos matones durante tanto tiempo, ¿cómo podía Luo Ji, ahora en el poder, dejarlos impunes tan fácilmente? Simplemente le arrojó el arco largo que tenía en la mano al arquero que estaba a su lado. Luo Yong, toma un escuadrón de guerreros y quédate en el campamento de entrenamiento para brindar apoyo, mientras vigilas a cualquier otro bárbaro tribal que pueda aparecer. Mientras hablaba, Luo Ji se volvió hacia Chacal Negro. Chacal Negro, toma un escuadrón de guerreros y protege a los 5 arqueros. Sigue las huellas y atrápalos. Son blancos vivos tan buenos, sería un desperdicio no usarlos. Pero recuerda traer los cadáveres. Sus pieles son buenas para hacer armaduras de cuero. Además, intenta recuperar las flechas que se hayan disparado.
¿Son consumibles? En ese momento, Ludoji cambió repentinamente de tema, y su tono adquirió inexplicablemente un matiz frío. De ahora en adelante, solo quiero verlos en museos de especímenes y fósiles. Durante el entrenamiento del equipo de arqueros, Ludoji no ocultó su carácter implacable y despiadado, dando una orden de masacre contra la manada de hienas que lo había provocado. Si no les daba una lección, ¿acaso las hienas pensarían que era un defensor de los animales? Dejó todo a cargo de Zhao Pan y los demás. De regreso al campamento tribal, Ludoji no olvidó echar un vistazo a las habilidades que había aprendido inesperadamente gracias a su peculiar árbol de habilidades. Disparo de precisión, activa. Tras su activación, la probabilidad de acierto del siguiente ataque a distancia aumenta un 60%, esta habilidad se ve afectada por espíritu. Tras leer la concisa descripción de la habilidad, Ludoji, siempre tan perspicaz, arqueó una ceja. Ojo. La descripción dice que es el siguiente ataque a distancia. No parece especificar un arma a distancia como un arco y flechas. ¿Significa eso que cualquier arma o método de ataque a distancia puede beneficiarse de este efecto de disparo de precisión? Si es así, la habilidad parece bastante buena. Para confirmarlo, Ludoji decidió probarla. Se dirigió directamente al espacio abierto fuera del campamento que originalmente se usaba para probar arcos y flechas. Recogió una piedra del suelo con naturalidad. Si los ataques a distancia se consideran ataques a distancia, entonces lanzar piedras también debería considerarse un ataque a distancia, ¿no? Mientras sostenía la piedra en su mano, Ludoji echó un vistazo a su alrededor y finalmente centró su atención en un gran árbol que se encontraba a unos 20 metros de distancia. A una distancia de tan solo 20 metros, golpear un árbol grande no es demasiado difícil, lo que dificulta poner a prueba la efectividad de la técnica. Por lo tanto, Ludoji decidió aumentar la dificultad. Apuntó al agujero en el tronco del árbol, que tenía aproximadamente el tamaño de un puño, y arrojó la piedra que tenía en la mano dentro de ese agujero. Rápidamente ajustó su respiración y recitó en silencio. Disparo de precisión. Una extraña sensación se extendió al instante por todo su cuerpo, una sensación que no podía describir con exactitud. Instintivamente, balanceó la mano que sostenía la piedra, y antes de que pudiera reaccionar, un sonido hueco llegó a sus oídos cuando la pequeña piedra se clavó con precisión en el hueco del árbol. Ludoji arqueó una ceja. La habilidad era más poderosa de lo que esperaba. Claro que también podría ser suerte. Para demostrar que su ataque anterior no había sido casualidad, Ludoji recogió otra piedra y atacó de nuevo sin detenerse ni un instante. Esta vez, Ludoji lo vio con claridad, pero falló por accidente. La pequeña piedra voló rápidamente hacia el hueco del árbol, pero golpeó el borde y rebotó. Este percance no desanimó a Ludoji. Casi se estrella contra el hueco del árbol desde ese punto, y sin duda no tenía esa puntería. Esto demostró que la habilidad disparo de precisión funcionaba y que su índice de aciertos había mejorado. Sin embargo, un aumento del 60% en el índice de aciertos no era suficiente para que diera en el blanco siempre. Ludoji no recogió la tercera piedra. Quería probar la onda a continuación. Era muy difícil apuntar con precisión con la onda, y solo la había usado una vez cuando la fabricaron. En resumen, era pésimo usándola. Apuntando al mismo hueco del árbol, Ludoji colocó un proyectil de piedra y comenzó a girar rápidamente la onda que sostenía en su mano. Sin pensarlo mucho, activó la habilidad disparo de precisión y disparó instintivamente, haciendo que el proyectil de piedra se estrellara contra el tronco del árbol con un fuerte estruendo. Quizás debido al tamaño de la piedra, no voló hacia el hueco del árbol, sino que rebotó, pero no cabía duda de que impactó. Sus ojos vieron claramente cómo la piedra golpeaba el hueco del árbol. Con la confianza renovada, Ludoji colocó con decisión otra piedra en la onda, dispuesto a intentarlo de nuevo. Sin embargo, justo cuando recitaba mentalmente disparo de precisión y estaba a punto de activar la técnica, ocurrió algo inesperado. Su cuerpo se tambaleó repentinamente y soltó una de las piedras. La onda y la piedra salieron disparadas, y la precisión, como era de esperar, fue pésima. Pero Ludoji no tenía tiempo para preocuparse por eso. Se tambaleó y, sin darse cuenta, se llevó la mano a la frente. Su rostro estaba ligeramente pálido. En el instante en que activó la habilidad, sintió un dolor agudo e intenso en el cerebro, sin previo aviso, que le provocó un fuerte dolor de cabeza y le hizo perder la capacidad de pensar. ¿Qué pasó? Ignorando el desorden en el suelo, Ludoji se sentó, jadeando con dificultad. Finalmente recuperó el aliento, pero su rostro seguía pálido. Podría ser una limitación de la habilidad.
La descripción de la habilidad parece tener una nota que dice que esta habilidad se ve afectada por la energía mental. ¿Será porque la usé varias veces seguidas y mi energía mental se agotó? Esta era la primera vez que se encontraba con algo así. Después de todo, de sus dos habilidades, golpe de debilidad era pasiva y no requería que la activara activamente. Había probado el efecto impulso de moral, pero solo lo usó 2 veces seguidas. Tras descubrir que el efecto no se acumulaba al usar la habilidad repetidamente, dejó de hacerlo. Como resultado, por un giro del destino, nunca había comprendido las limitaciones de la habilidad y ahora sufría las consecuencias. Capítulo 87. El placer de asignar tareas. Ante este problema, y sin saber qué hacer, Ludo Ji abrió con decisión su lista de amigos, le envió un mensaje a Gao Su y le explicó brevemente lo que le había sucedido. 5 minutos después, Gao Su le dio una respuesta afirmativa, confirmando que el análisis de Ludo Ji era correcto. Si bien esta habilidad no tenía tiempo de reutilización, no se podía usar indiscriminadamente. Al parecer, cada uso consumía cierta energía. Si se usaba demasiadas veces seguidas, se podían experimentar síntomas como agotamiento físico, mareos y fuertes dolores de cabeza. Por supuesto, la cantidad exacta de veces que se podía usar dependía del panel de atributos y la condición física de cada persona. Sintiéndose engañado, Ludo Ji miró al cielo y, a juzgar por la posición del sol, calculó que serían la 1 o las 2 de la tarde. Le daba vueltas la cabeza y no le quedaban fuerzas para nada. Arrastrando la cabeza, que sentía como si estuviera llena de varios kilos de cemento, Ludo Ji decidió volver a su tienda para echarse una siesta. Sin embargo, antes de irse a dormir, no olvidó enviar a alguien a informar a Ludo Jin, pidiéndole que dirigiera su equipo de reconocimiento para investigar a los bárbaros que habían aparecido ese día. Una vez que todo estuvo organizado, Ludo Ji finalmente disfrutó de unos días de paz. Durante estos días, tras supervisar el progreso del trabajo en diversas partes de la tribu, tomaba las tarjetas de alfabetización que había creado y enseñaba a leer a los niños. De esta manera, también impulsó un proyecto cultural sobre la escritura. Al ver los resultados, resultó ser otro proyecto autoproducido que solo había aumentado su prestigio cultural. Frustrado, Ludo Ji fue rápidamente a preguntarle a Gao Su cuál era el propósito de desarrollar proyectos culturales, o mejor dicho, cuál era su utilidad. Tras recibir la respuesta de Gao Su, Ludo Ji descubrió que esto tenía bastantes ventajas. En primer lugar, una cultura bien desarrollada podía potenciar la inteligencia básica de muchos ciudadanos de la civilización. Al mismo tiempo, podía aumentar la probabilidad de tener descendencia con talentos brillantes. Esto bastó para convencer a Ludo Ji de desarrollar dicha cultura. En segundo lugar, cuando más del 70% de la población de una ciudad ha recibido educación, la habitabilidad de la ciudad aumenta en 1. Finalmente, solo después de que la cultura se haya desarrollado hasta cierto nivel se podrán impulsar los proyectos de desarrollo tecnológico. Al leer el último punto, una expresión de comprensión apareció en el rostro de Ludo Ji. Sí, si toda la civilización estaba llena de analfabetos, ¿cómo podrían desarrollar proyectos científicos y tecnológicos? En ese momento, Ludo Ji se sintió aún más decidido a impulsar proyectos culturales. Al mismo tiempo, disfrutaba enormemente de todo el proceso de enseñar a leer a los niños de la tribu, especialmente cuando les asignaba tareas. El placer que brotaba desde lo más profundo de su corazón. Así transcurrieron algunos días más. Durante este tiempo, la tribu Mingjin, que había sido bastante pacífica, finalmente protagonizó un acontecimiento importante. Las fortificaciones defensivas que Ludo Ji había estado construyendo durante varios meses estaban a punto de completarse. Al escuchar el informe del equipo de construcción, Ludo Ji se emocionó visiblemente. Construir una muralla en aquella época no era tarea fácil. Había requerido varios meses de arduo trabajo, y solo pensarlo le conmovía hasta las lágrimas. Esta muralla, que protege a toda la tribu Mingjin y sus alrededores, está a un solo paso de su finalización. La instalación de las puertas de la ciudad. Este paso claramente requiere que Ludo Ji lo haga él mismo. Después de todo, la estructura de la puerta de la ciudad necesita un sistema de poleas para funcionar. Aparte de Ludo Ji, es obvio que los demás miembros de la tribu no entienden estas cosas. En cuanto a pedirle a Ludo Ji que les enseñe física a personas que ni siquiera han terminado la primaria o la secundaria, ni pensarlo. Solo de pensarlo me duele la cabeza. Tras ensamblar todo el sistema de poleas y completar la instalación de la puerta de la ciudad, la muralla exterior quedó conectada de inmediato.
Controlando su entusiasmo, Ludoji levantó la mano, indicando al equipo de construcción que comenzara a girar las dos ruedas ubicadas dentro de la puerta de la ciudad. Los dos hombres que salieron del equipo intercambiaron una mirada. Como miembros del equipo de construcción que erigió la puerta de la ciudad, sabían muy bien lo pesada que era. Cuando la trasladaron hasta aquí, se necesitó a más de una docena de hombres adultos trabajando juntos, y no fue tarea fácil. Aunque construyeron la puerta de la ciudad siguiendo los planos de diseño, no podían imaginar cómo una puerta tan pesada podría volver a abrirse una vez cerrada. Empiecen. Agarren esa manija y giren la rueda que tienen delante, explicó Ludoji brevemente, mirando a los dos que estaban allí atónitos, sin saber qué hacer. Por lealtad a Ludoji, a pesar de sentirse algo desconcertados, ambos obedecieron las instrucciones, sujetando el mango largo con ambas manos y aplicando fuerza simultáneamente. Sin embargo, la rueda giratoria permaneció prácticamente inmóvil. Esto los impulsó a mirar instintivamente hacia donde estaba Ludoji. Líder, usa toda tu fuerza, no te preocupes por romperlo, esto no es tan frágil. Al oír las palabras de Ludoji, ambos intercambiaron una mirada y volvieron a ejercer fuerza sobre la rueda. Era evidente que los músculos de sus brazos se tensaban. Impulsada por esta fuerza, la rueda, antes inmóvil, finalmente comenzó a moverse y a girar lentamente, lo que a su vez puso en marcha el sistema de poleas. Una serie de chasquidos llegaron a sus oídos, y antes de que pudieran siquiera darse la vuelta, una serie de exclamaciones incontrolables estallaron desde la multitud cercana. La puerta de la ciudad. La puerta de la ciudad se está levantando. ¿Está subiendo? Los dos hombres, que estaban de espaldas a la puerta de la ciudad y empujando la rueda con todas sus fuerzas, quedaron atónitos. Una vez que giraron la rueda al máximo y, siguiendo las instrucciones de Ludoji, usaron las hebillas prefabricadas para asegurarla, los dos impacientes individuos ni siquiera tuvieron tiempo de recuperar el aliento antes de volverse para mirar la puerta de la ciudad. La fuerza de la visión los dejó paralizados, con el rostro lleno de una sorpresa evidente. ¿Está subiendo? ¿De verdad está subiendo? Al contemplar la puerta de la ciudad que se alzaba imponente, a pesar de tener la evidencia a la vista, los dos seguían sin poder creer lo que veían. Realmente se había levantado. Esa puerta, que requería más de una docena de personas para ser levantada con dificultad, había sido levantada por ellos dos solos. ¿Cómo lo lograron? Fue simplemente increíble. El público, que no tenía ni idea de lo que era un sistema de rodillos, solo podía maravillarse ante la asombrosa escena que tenían ante sí, y sus miradas se volvieron aún más respetuosas al observar a Ludoji. Notificación del sistema. Felicitaciones al jugador Ludoji por completar la muralla de la ciudad antigua. La habitabilidad de la tribu Espejo ha aumentado en 1. Capítulo 88. Preparativos de seguimiento. Notificación del sistema. Felicitaciones al jugador Ludoji por completar la muralla de la ciudad antigua. La habitabilidad de la tribu Espejo ha aumentado en 1. La repentina notificación del sistema sobresaltó a Ludoji, quien no pudo evitar murmurar para sí mismo. Construir murallas en la ciudad realmente aumenta la habitabilidad. Con esta idea en mente, la meditó detenidamente y entonces lo comprendió. Ya veo, ahora lo entiendo. Gracias a las murallas de la ciudad, mi gente vivirá más segura. No tendrán que vivir con miedo y vivirán con mayor comodidad. Así que, naturalmente, la calidad de vida aumentará. Tiene sentido, ¿verdad? Ludoji asintió inconscientemente. No hay problema, en cualquier caso, este índice de habitabilidad es positivo. Cada punto en dicho índice puede aumentar la eficiencia laboral de los habitantes del territorio en un 10%. Cuando el índice alcanza un cierto nivel, incluso puede incrementar la lealtad de la población. Se podría decir que, al vivir todos con mayor comodidad, su eficiencia laboral aumenta e incluso tienen una visión más favorable de la zona. Sin embargo, esta calidad de vida no es fácil de aumentar. Según Gaosu, ya es bastante difícil incrementar la calidad de vida de una tribu o ciudad hasta más 3. A medida que la ciudad se desarrolla y la población aumenta, inevitablemente habrá personas insatisfechas. Si hay personas insatisfechas, la calidad de vida disminuirá. Por lo tanto, las ciudades con alta calidad de vida suelen tener maravillas cercanas que la incrementan. Cabe decir que Ludoji tuvo muchísima suerte al principio, lo que le permitió establecer un campamento tribal junto a una maravilla natural de 2 estrellas. Volviendo al tema principal, la construcción de la muralla de la ciudad le otorgó a Ludoji una ventaja absoluta en esta época antigua. Para otras tribus de la época, construir un proyecto de tal magnitud era simplemente un sueño hecho realidad.
El paso más importante en su plan de desarrollo inicial finalmente se había completado en este momento. Todavía falta más de un mes para que termine el período de protección para novatos. Con este muro bloqueando el camino, no tendrá miedo de enfrentarse a ningún novato del mismo rango. Por supuesto, además de esto, otros preparativos también se están llevando a cabo de manera ordenada. El departamento más activo es, sin duda, el de artillería, ya que los preparativos previos a la guerra son su responsabilidad. La producción y recolección de flechas y proyectiles de piedra, así como la fabricación de armaduras de cuero, son tareas del departamento de artillería según las normas de asignación establecidas por Luo Ji. Esta enorme cantidad de tareas mantenía a todos en el departamento de artillería sumamente ocupados. Ante la escasez de personal, Luo Ji actuó con rapidez. Tras completar las fortificaciones defensivas, redujo adecuadamente el número de personas en el equipo de Talai, movilizando recursos, reclutó a 5 nuevos reclutas con los atributos y la lealtad requeridos para enviarlos al departamento de artillería. Además, no se podía descuidar el entrenamiento de los nuevos reclutas y arqueros. Luo Ji valoraba mucho a los arqueros, una unidad de ataque a distancia, por lo que no era indulgente en su entrenamiento. Los hizo enfrentarse directamente a una manada de hienas para buscar avances en combate real. Durante este tiempo, aunque estaban protegidos de cerca por Chacal Negro y otros, los miembros del escuadrón de arqueros soportaron una presión tremenda. Pero a juzgar por los cadáveres de hienas que han aparecido de vez en cuando últimamente, veamos los resultados directamente. La gente se ve obligada a afrontar esta situación. Para garantizar aún más la seguridad de los arqueros, Luo Ji ordenó directamente al departamento de artillería que utilizara las pieles de hiena devueltas para fabricar 5 conjuntos de armadura de cuero para las unidades de proyectiles. La producción y el desarrollo de la armadura de cuero no encontraron obstáculos, y todo el proceso transcurrió sin problemas. Al fin y al cabo, ¿acaso no se trata simplemente de fabricar un conjunto de ropa con cuero duro? Claro que, teniendo en cuenta la movilidad, las articulaciones de la armadura debían ser de cuero suave, y la estructura general era mucho más compleja que la de la ropa de piel animal común. Siguiendo los planos de diseño proporcionados por Luo Ji, los miembros de la armería produjeron rápidamente armadura de cuero, protectores para los dedos, arco largo y carcaj. Un conjunto completo de equipo de arquero. Además, Luo Ji equipó a cada arquero con una daga de hueso en la cintura, para que si el enemigo se acercaba, pudieran desenvainar sus dagas y luchar cuerpo a cuerpo en lugar de ser capturados. Tras equiparse con el conjunto completo de equipo de arqueros meticulosamente seleccionado por Luo Ji, el escuadrón de 5 hombres, que antes vestían pieles de animales y tenían un aspecto bastante rústico, de repente se volvieron imponentes e incluso irradiaban el aura de un ejército regular. Luo Ji asintió repetidamente con satisfacción. Los honderos que estaban a su lado permanecieron en silencio, con los ojos llenos de envidia. Ellos también habían sido muy apreciados por su líder, cosechando victoria tras victoria en la batalla, hasta que se toparon con aquella manada de hienas de piel gruesa tras un revés. El líder perfeccionó el arco y la flecha y formó un escuadrón de arqueros. Desde entonces, el líder ha confiado claramente más en el escuadrón de arqueros, mientras que la presencia de los honderos se ha vuelto cada vez menos notoria. De hecho, últimamente, aparte del entrenamiento diario, no han tenido nada más que hacer. En cambio, el escuadrón de arqueros, bajo la protección de Black Jackal y otros, sale a cazar hienas todos los días, y la nueva armadura de cuero fabricada en la armería se les entrega primero a ellos. Al pensar en esto, la envidia en los ojos de los honderos se transformó en decepción. El grupo se reunió, mirándose unos a otros, y finalmente todas las miradas se posaron en Zhao Pan. Era evidente que todos sabían que Zhao Pan era muy apreciado por el líder, y casualmente, su arma predilecta también era la honda. Tras haber liderado las tropas durante mucho tiempo, se había convertido en el hermano mayor del ejército. Obviamente, sabía lo que pensaban sus compañeros y quería decirles unas palabras de consuelo, pero no sabía cómo. Al fin y al cabo, no sabía lo que pensaba Luo Ji, y no podía decir cualquier cosa al azar, ¿verdad? Sin embargo, también debía tener en cuenta los sentimientos de sus hombres, para evitar problemas más adelante. Impotente, solo pudo suspirar profundamente y decir, lo entiendo. Buscaré la oportunidad de hablar con el líder del clan más tarde. Fiel a su palabra, después de la cena, Zhao Pan encontró un momento para acercarse a Luo Ji. Líder del clan, tengo algo que me gustaría discutir, ¿hay algo que quieras comentar? Pensando para sí mismo, las palabras de Zhao Pan hicieron que Luo Ji pareciera pensativo, y luego preguntó con bastante decisión. Habla, ¿qué es?
Tras recibir permiso, Zhao Pan explicó rápidamente la situación de los honderos y sus preocupaciones. Después de escucharlo, Luo Ji se mostró a la vez divertido y exasperado, y luego hizo un gesto con la mano. Honderos y arqueros, cada tipo de soldado tiene sus propias ventajas. No se trata de que yo favorezca a uno sobre el otro. Mientras hablaban, Luo Ji analizó cuidadosamente las ventajas, desventajas y fortalezas de ambos tipos de soldados para Zhao Pan. Como general con gran capacidad de mando e inteligencia, Luo Ji creía que Zhao Pan, gracias a su talento, comprendería lo que acababa de decir. En cuanto a la distribución de armaduras, la razón por la que se dio prioridad a los escuadrones de arqueros y se dejó de lado a los honderos es sencilla. ¿Acaso una armadura de cuero, por muy alta que sea, puede realmente atravesar las murallas de la ciudad? En un asedio, con las murallas ofreciendo protección, ¿para qué preocuparse por una armadura de cuero? En comparación, los escuadrones de arqueros, que con frecuencia deben salir al campo de batalla, se encuentran en una situación más peligrosa y necesitan armadura de cuero más que los honderos. Zhao Pan suspiró aliviado al recibir esta respuesta y luego transmitió las palabras de Luo Ji casi textualmente a los honderos. Ahora, por fin, podían relajarse. Capítulo 89. La tribu del oso salvaje. A la mañana siguiente, Luo Jin, cubierto de nieve, regresó al campamento tribal, trayendo consigo noticias que dejaron a Luo Ji con sentimientos encontrados de alegría y preocupación. Jefe, es la tribu del oso salvaje. ¿La tribu del oso bárbaro? Antes de la tormenta de nieve que azotó hace unos meses, la tribu del oso salvaje era la tribu más fuerte de toda la zona, con una población de más de 300 miembros. Al oír esa cifra, Luo Ji frunció el ceño de inmediato. Si eso era cierto, la tribu del oso bárbaro sería la primera tribu grande con la que se había topado hasta ahora, con una población mayor que la población combinada de su tribu del espejo y su tribu de la roca negra. Incluso con su armamento superior, es improbable que pudiera vencer fácilmente a una tribu tan numerosa. El resultado más probable sería una guerra prolongada, en la que ellos dependerían de su superioridad física, mientras que el enemigo confiaría en su superioridad numérica. Esto es similar a la diferencia entre tácticas de enjambre y tácticas de élite en un juego. Son dos estilos de combate distintos, cada uno con sus propias ventajas, y es realmente difícil predecir quién ganará. Por alguna razón, la tribu del oso bárbaro parece haber abandonado su asentamiento original. Esos bárbaros que aparecieron antes en las afueras de nuestra tribu probablemente fueron enviados por ellos para explorar el terreno. Al oír esto, Luo Ji frunció aún más el ceño, casi apretando las cejas. Comparada con nuestra tribu, ¿qué tan fuerte es la tribu del oso bárbaro? Luo Ji pensó que Luo Jin respondería sin dudarlo que tenían más posibilidades de ganar, pero inesperadamente, esta pregunta lo sumió en una profunda reflexión. Tras pensar seriamente durante unos minutos, finalmente frunció el ceño y dijo, es difícil decirlo. Esto sorprendió mucho a Luo Ji. Como miembro importante de la tribu, Luo Jin debería haber estado al tanto de su poderío. Por lo tanto, la respuesta de Luo Jin fue, es difícil decirlo. Luo Jin fue una de las primeras personas que conoció al llegar a este extraño mundo. Era de los que necesitaban pruebas antes de juzgar, y no hablaba a la ligera sin ellas. El hecho de que haya respondido es difícil decirlo hace un momento solo puede significar que la tribu del oso bárbaro es realmente fuerte. Comparando la fuerza de ambos bandos, le resulta difícil predecir quién ganará o perderá. Al darse cuenta de esto, la expresión de Luo Ji se tornó seria de inmediato. Luego echó un vistazo al mapa que tenían extendido entre ambos y preguntó, ¿así que la tribu del oso bárbaro está acampada en este lugar? Mientras hablaba, Luo Ji señaló una marca en el mapa y luego le dirigió a Luo Jin una mirada inquisitiva. Luo Jin asintió. Sí, el campamento ya está instalado. Sin embargo, la distancia entre este y nuestra tribu es bastante segura. Se tardaría casi todo el día en viajar desde la tribu Mingjin hasta este campamento que acaban de montar. Supongo que los pocos miembros de la tribu Manxiong encargados de explorar descubrieron una manada de hienas en esta zona. No querían enfrentarse a ellas, así que se retiraron deliberadamente. En mi opinión, deberían evitar esta zona de nuestra tribu por un tiempo. El análisis de Luo Jin coincidía básicamente con su juicio. No esperaba que las hienas, que se habían comportado como gamberras bloqueando la entrada a su tribu, les hicieran un pequeño favor. Claro que esto no bastaba para que Luo Jin cambiara de opinión y siguiera pensando que solo quería verlas en museos de especímenes animales y fósiles. En cualquier caso, el período de protección para los novatos está a punto de terminar.
Según su plan original, necesita concentrarse en prepararse para la guerra durante el mes que queda. La cantidad de balas de piedra y flechas, que son consumibles, aún es insuficiente, por lo que debe seguir acumulándolas. También necesita acelerar la producción de armaduras de cuero e intentar equipar a todos los guerreros de la tribu con ellas en el plazo de un mes. Tenía demasiadas cosas que hacer y no le apetecía nada entrar en guerra con una tribu mucho más numerosa. ¿Y si terminaba el período de protección para novatos y la guerra entre las dos tribus seguía en curso? Si un jugador invasor entrara, ¿no se vería en aprietos? Pensando en esto, Ludo Ji tomó una decisión de inmediato. Dejemos de lado a la tribu del oso bárbaro por ahora. Vayamos al campamento de entrenamiento y al equipo de caza e infórmenles que estén atentos durante las patrullas y la caza. Si nos encontramos con algún miembro de la tribu del oso bárbaro, siempre y cuando no nos provoquen, evitémoslos en la medida de lo posible. Ludo Ji tomó esta decisión con firmeza, y el significado era aún más evidente. Pasar a lo que pasara, esperaría hasta superar el obstáculo un mes después antes de dar cualquier otro paso. Antes de eso, no quería crearse más problemas ni generar más inestabilidad. Ya fuera porque Dios vio que su mala suerte casi se había acabado y decidió perdonarlo, o porque esos infames matones antiguos eran demasiado intimidantes. Durante un tiempo, tal como Ludo Ji había analizado, la gente de esa tribu bárbara del oso evitó deliberadamente esta zona donde podría haber manadas de hienas, y no mostró ninguna intención de moverse en esa dirección, lo que permitió a Ludo Ji cultivar en relativa paz durante un tiempo. A medida que se acercaba el final del período de protección para novatos, Ludo Ji, que inicialmente se había mostrado bastante tranquilo, comenzó a sentirse nervioso, experimentando una especie de ansiedad previa a la batalla, ya que no sabía nada sobre los jugadores enemigos que podrían invadir a continuación. Para aumentar aún más sus posibilidades de éxito, otorgó las 5 máscaras de hueso de lobo recién hechas a Black Jackal y a otros 4 hábiles guerreros tribales, que eran expertos en cargar en la batalla, citando su mérito en la caza de hienas. Con esto, sin contarse a sí mismo, Ludo Ji tenía 12 guerreros lobo bajo su mando. Tras darles una robusta armadura de cuero, Ludo Ji se sintió mucho más seguro. Mientras tanto, por otro lado, Gao Su, la figura veterana que introdujo a Ludo Ji en el juego, estaba claramente muy preocupado por su futuro aliado. Aprovechó el momento perfecto para enviarle un mensaje una semana antes de que terminara el período de protección para novatos, preguntando por su situación. ¿Cómo va el desarrollo? ¿Tienes confianza? 5 arqueros, 5 honderos, 19 combatientes cuerpo a cuerpo, más un anillo de murallas de la ciudad. Ludo Ji no ocultó la configuración actual de sus tropas. No era un secreto que necesitara mantener oculto. Mientras tanto, Gao Su, que se encontraba en el mundo real en ese momento, se atragantó con su café en el instante en que vio el mensaje, con una mirada de incredulidad en los ojos. ¿Una muralla? ¿Construiste una muralla en 6 meses? El mensaje denotaba incredulidad, dejando a Ludo Ji momentáneamente sin palabras. Para ser precisos, se construyó hace más de un mes. El sistema indicaba que se trataba de una antigua muralla de la ciudad. Al ver la nueva respuesta, Gao Su envió con ostentación unos puntos suspensivos y, luego, nada más. Maldita sea, toda esa preocupación por esta bestia fue en vano. Capítulo 90. Esto es un ataque terrorista. Por supuesto, Gao Su no podía simplemente abandonar a Ludo Ji, un aliado que finalmente había logrado conseguir. Respondió pacientemente a todas las preguntas posteriores de Ludo Ji, negándose rotundamente, pero sus acciones delataron sus verdaderas intenciones. Entonces, ¿es estable o no? Al ver este mensaje, Gao Su, que solía ser inexpresivo, mostró un leve tic en los músculos del rabillo del ojo. ¿Ya tienes tu propio plan? ¿Por qué me preguntas a mí? En partidas anteriores, cuando ambos se enfrentaron, Ludo Ji fue un maestro de la guerra defensiva, tan firme que provocaba dolor de estómago en el jugador atacante y hacía que deseara poder arrastrarse a través del cable de internet para acabar con ese cobarde. Sin embargo, seguía bastante preocupado. Tras dudar un par de segundos, Gao Su finalmente envió un mensaje preguntando, ¿cómo construyeron exactamente la muralla de la ciudad? Al ver este mensaje, Ludo Ji se quedó perplejo. Después de todo, él mismo era un novato y no tenía la experiencia de otros jugadores a la que recurrir. Además, la estrategia de desarrollo de cada jugador probablemente era diferente.
Él ya había formulado su estrategia hacía tiempo, y ahora solo podía decir que su plan estaba progresando sin problemas. Entonces, Ludo Ji solo pudo responder con lo primero que se le ocurrió. Simplemente organizaron un equipo de tala y un equipo de construcción para cortar árboles y construir muros. ¿Qué más podían hacer? Sin embargo, Gao Su claramente no quería saber esas cosas. ¿Cuántas personas hay ahora en tu tribu? Ludo Ji echó un vistazo al panel de atributos y luego envió un número. 163. En 6 meses, la tribu alcanzó los 163 miembros. Si bien no es una cifra pequeña, tampoco es excesiva. Por lo que él sabía, el jugador que logró aumentar la población de su tribu al máximo antes de que finalizara el período de protección para principiantes había llegado a los 300 o 400 miembros. Claro que estos jugadores suelen ser fanáticos de la guerra. Estas tribus, debido a una mala gestión, tendrán graves problemas internos y, al final, inevitablemente sufrirán divisiones internas y se verán seriamente debilitadas. Ludo Ji, quien prefiere la agricultura, optó claramente por un enfoque de desarrollo más estable y constante. Bajo este modelo, diversos problemas internos pueden controlarse hasta cierto punto, pero siguen siendo inevitables. Pensando en esto, Gao Su preguntó sin rodeos, ¿acaso tu tribu no ha sufrido rebeliones ni problemas similares? ¿Cómo es que todavía tenéis mano de obra y tiempo de sobra para construir antiguas murallas? Al ver este mensaje, Ludo Ji se dio cuenta de repente. Así que así son las cosas. Otros jugadores, además de tener que resolver el problema de la comida y las amenazas a la supervivencia, también tienen que lidiar con posibles rebeliones dentro de sus tribus debido a la baja lealtad, por lo que simplemente no tienen el tiempo ni los recursos para construir la antigua muralla de la ciudad. Pero yo soy diferente. Al pensar en esto, Ludo Ji sintió una oleada de satisfacción secreta. Así es, él era diferente. Con su talento como gobernante, sus súbditos ganaban automáticamente 10 puntos de lealtad. Después, con un poco más de esfuerzo, podía elevar su lealtad a más de 80 puntos. Y toda la tribu le profesaría una lealtad inquebrantable. ¿Rebelión? Imposible. Sin embargo, ¿deberíamos contarle sobre los efectos de gobernante? Interrogación de cierre, preguntó Ludo Ji, frotándose la barbilla con expresión algo dubitativa. Al fin y al cabo, se trataba de información privada. Si le contaba a Gao Su sobre los efectos de gobernante, este probablemente podría analizar rápidamente su altísimo límite de mando mediante razonamiento inverso. Eso expondría demasiada información. Aunque ya son aliados, y Ludo Ji está más inclinado a formar equipo con Gao Su que con otros jugadores que ni siquiera conoce, su confianza mutua no parece haber llegado al punto de un enfrentamiento. Con esto en mente, Ludo Ji tomó una decisión de inmediato. Rápidamente tecleó una serie de caracteres. ¿Rebelión? No está mal. La lealtad de la gente de mi tribu es bastante alta. Probablemente sea porque descubrí una maravilla natural de 2 estrellas, que aumenta la habitabilidad en 1. Todos viven bastante cómodos. Ja. Tras enviar el mensaje, Ludo Ji se estiró con calma. No mentía. En efecto, había descubierto una maravilla natural de 2 estrellas, lo que había mejorado un poco la habitabilidad, y todos vivían con bastante comodidad. Todo era cierto. En cuanto a cómo lo interpretaría Gao Su, eso ya dependía de él. Resulta que Gao Su fue engañado con éxito tras ver la última serie de jajajaja de Ludo Ji y pronunciar un solo maldita sea con expresión impasible. En realidad, había descubierto una maravilla natural de 2 estrellas con tanta rapidez. En la antigüedad, no era fácil encontrar una maravilla natural en un mundo tan vasto. Aunque solo era una maravilla de 2 estrellas, bastaba para reducir la dificultad de supervivencia de Ludo Ji. Este tipo era un espía europeo de verdad. Pero estaban charlando también hace un minuto, y de repente están abrasados por el sol. Esto es un ataque terrorista. Un ataque terrorista. Sintiendo una incomodidad tremenda, Gao Su, repentinamente abrasado por el sol, perdió claramente todo interés en continuar la conversación con este espía europeo. Tras una breve interrupción del diálogo, el estado de ánimo ligeramente tenso y ansioso de Ludo Ji se relajó inexplicablemente. Soltó un largo suspiro de alivio. Un poco de sol realmente es bueno para la salud. Transcurrió una semana en calma. A altas horas de la noche, hogueras iluminaron toda la tribu Mingjin. El número de personas en guardia nocturna había aumentado considerablemente, y se instalaron varios puestos de vigilancia dentro de las murallas de la ciudad.
Los guerreros tribales de guardia nocturna permanecían en sus puestos, vigilando la situación fuera del campamento según las instrucciones recibidas. Dentro de la tienda, Ludohit levantó la mano y abrió su panel de atributos. En la esquina del panel, un número marcaba una cuenta regresiva, indicando que le quedaba menos de un minuto de protección de principiante. Cuando llegó el momento, superó su ansiedad y se tranquilizó. Al llegar a 0 el número y desaparecer la marca de novato, la esperada invasión repentina no se produjo. Sin embargo, Ludohit no bajó la guardia. Para mantenerse despierto durante la noche, había descansado bien durante el día, al igual que los guerreros tribales. Todos estaban bien descansados y esperando este momento. En lugar de dormirse, Ludohit se sentó con las piernas cruzadas en su tienda con los ojos cerrados, intentando descansar. El tiempo transcurría lentamente, su mente estaba en blanco, no pensaba en nada, simplemente permanecía sentado en la tienda con los ojos cerrados, esperando la llegada de los invasores. Notificación del sistema. El jugador Wang Chao ha invadido tu civilización.